Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la plataforma del Vanguard Room. En esta cuarta semana de estudios estamos dentro del curso de gramática y en esta oportunidad continuando con el tema del verbo, tema muy importante, vamos a tocar eh, un aspecto relacionado a este tema y que causa mucha confusión al momento de reconocer a los verbos dentro de un enunciado. Estamos hablando de los verboides, ¿ok? Los verboides son las formas no finitas del verbo, es decir, son aquellas que carecen de algunos de los rasgos morfológicos de las formas verbales prototípicas, o sea, no son verbos. ¿Cómo son, en este caso, el hecho de no presentar accidentes de tiempo, modo, voz, persona y número? Por lo tanto, los verboides no pueden ser núcleos del predicado, pero en algunos casos puede funcionar como parte del mismo. Dependiendo del tipo de verboide, es el uso que se tiene dentro de un enunciado. Sin embargo, de forma general se puede decir que estos pueden tener funciones similares, ojo, funciones similares a las que tendría un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Los tipos de verboides que existen en el castellano son tres, también denominados formas no personales del verbo. Estamos hablando de los infinitivos, los participios y de los gerundios. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de esta semana, esta cuarta semana. Para hablar de los verboides hay que decir que son las formas no finitas del verbo, es decir, aquellas que carecen de algunos de los rasgos morfológicos de las formas verbales prototípicas. En este caso, como dije hace un momento, no son verbos, son palabras que tienen forma de verbo. De ahí el nombre de verboide. Verbo, palabra que expresa acción, oide, forma. Forma de la palabra que expresa acción, mas no es un verbo. En este caso no presentan accidentes gramaticales y por lo tanto no pueden funcionar como núcleo del sujeto. Tal vez sean parte del mismo, como parte de un verbo compuesto o parte de una perífrasis verbal, pero solos no funcionan como verbos. La clasificación que se tiene de los verboides, ya hemos dicho, son tres. En primer lugar tenemos el verboide infinitivo, ¿no? Como todo infinitivo, se le conoce aquel o aquella palabra que es la presentación de un verbo. Ahora, es toda palabra conjugable terminada básicamente en ar para los verbos de la primera conjugación. Por ejemplo, amar, cantar, acabar, soñar y jugar. De una manera u otra, los verboides infinitivos nos van a ayudar a poder reconocer de un verbo, ¿no?, la raíz del mismo o lexema y su desinencia y por lo tanto a qué conjugación pertenece, como ya hemos trabajado anteriormente. Los verboides, en este caso que pertenecen a la segunda conjugación, ejemplos como temer, beber, tejer, ceder y perder. Y los verboides cuya terminación es ir, que pertenece a la tercera conjugación, cuyos ejemplos son partir, vivir, ir, elegir y corregir. Lo más importante en cuanto pues al estudio de los verboides no solamente es su reconocimiento en base a su estructura, ¿no?, en el caso de los verboides que terminan en ar, ir, sino de las funciones que puedan cumplir dentro de un enunciado. Como todos sabemos, un verboide no es un verbo, pero ¿qué funciones cumplen? En el caso del infinitivo, puede funcionar como parte de un verbo compuesto, pero también puede cumplir las funciones de un sustantivo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es analizar
cada una de estas oraciones para efectivamente reconocer las funciones que cumplen esas palabras dentro de un enunciado. Entonces necesitamos nuestras herramientas, y aquí están ellas, para poder analizar cada uno de esto de aquí. Bien, lo primero que debemos hacer es reconocer que amar es el infinitivo en esta oración y aquí ayudar es el infinitivo. Veamos qué funciones cumplen cada uno de ellos. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Entonces tenemos que en esta oración, porque es una oración, el verbo es. Y la pregunta que haríamos es, ¿qué no es un delito porque hasta Dios amó? Amar. Tenemos al sujeto, que está formado por un infinitivo, y el predicado, donde es cumple las funciones de núcleo del predicado. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos trabajado muchas veces. Entonces vemos que el sujeto está formado por una sola palabra. Esa palabra, más allá de ser un infinitivo, estaría cumpliendo las funciones de un sustantivo. Y la función primordial del sustantivo es la de ser núcleo del sujeto. Por lo tanto, un infinitivo puede cumplir las funciones de un sustantivo, ser núcleo del sujeto. En esta segunda oración, ¿cuál es el verbo? ¿Identificaron? Efectivamente, aquí hay un verbo compuesto. Suele ayudar. Esto es un verbo compuesto. Este verbo compuesto, formado por dos palabras, cumplirá las funciones de núcleo del predicado. A la pregunta, ¿quién suele ayudar a los niños? Respuesta, el abuelo. Entonces, en esta oración y en esta de aquí, estamos reconociendo las dos funciones primordiales de todo infinitivo. Ser parte de un verbo, en este caso un verbo compuesto, pero también cumple las funciones de un sustantivo, o sea, ser núcleo del sujeto. El segundo tipo de verboide es el llamado el participio, ¿no? Y este es la forma adjetiva del verbo. Por lo tanto, puede funcionar como un adjetivo, pero también como parte de un verbo compuesto, como vamos a ver dentro de un momento. Ahora, vamos a mover esto para aquí, y esto también. Ahí está. A los verbos de la primera conjugación, ar, le corresponde ado. Ejemplos, amado, ¿no? Continuando con los ejemplos de los infinitivos, amado, cantado, acabado, soñado y jugado. A los verbos de la segunda conjugación, le corresponde ido. Ejemplos, temido, bebido, tejido, cedido y pedido. Y a los verbos de la tercera conjugación, que es ir, le corresponde también ido. Ejemplos, partido, vivido, ido, elegido y corregido. Esto es en cuanto a los tipos de verboides llamados regulares, porque estos se clasifican en dos grupos. Los regulares, cuya terminación es ado, ido, y los irregulares, que vamos a verlos dentro de un momento. Cuyas terminaciones efectivamente ya no serán ado, ido, sino estará conformada por las terminaciones to, so, cho o ta, sa, cha, ya que estos presentan accidentes de género y número. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que los participios pueden cumplir las funciones de adjetivos calificativos. Ejemplos de morir, muerto, no se dice morido, aunque se puede aceptar en algunos contextos, pero quien maneja la normativa lógicamente tiene que utilizar en este caso los participios irregulares, ¿no? De imprimir, impreso, de freír, frito y de hacer, hecho. El participio, como ya dije, puede desempeñar las funciones de un adjetivo calificativo o ser parte de un verbo, ¿sí? Un verbo compuesto de la forma adjetiva. Este participio será una palabra variable, por lo tanto, y cambiará en género
y en número. Vamos a analizar estas dos oraciones y a demostrar efectivamente que los participios cumplen estas dos funciones, ser, ¿no? o cumplir, perdón, las funciones de un adjetivo, pero también ser parte de un verbo compuesto. Vamos a analizarlos entonces. Había jugado muy bien. Nosotros sabemos que esto es un verbo compuesto, ¿no? Formulado por un verbo auxiliar haber más un participio. Este cumple las funciones de núcleo del predicado. A la pregunta, ¿quién había jugado muy bien? Sujeto tácito, efectivamente, él o ella. Ahí está. Sujeto tácito, él o ella. Entonces, efectivamente, el participio puede ser parte de un verbo compuesto. Y en esta oración, Pablo es un niño muy aplicado. El verbo rápido es, viene de ser, infinitivo, le colocamos núcleo del predicado y hacemos la pregunta. ¿Quién es un niño muy aplicado? Respuesta, Pablo. Ajá. Ahora, analizando la oración y recordando el tema que ya hemos trabajado anteriormente, podremos decir que este elemento dentro del cual se encuentra un participio estará cumpliendo las funciones de un predicativo o atributo. Efectivamente, atributo del núcleo del predicado. Entonces, este participio en función de adjetivo o atributo o cualidad del núcleo del sujeto Pablo está demostrándonos que cumple las funciones de un adjetivo. Y para terminar nuestro tema de esta semana, antes de avanzar con los gerundios, tenemos un cuadro, un pequeño cuadro, ¿sí? Reconociendo aquí tanto los participios regulares, aquellos terminados en ado, ido, tos, cho, en ado, ido, y los participios irregulares, ¿sí? Terminados en to, so, cho. Por ejemplo, concluir, su regular es concluido, pero su irregular es concluso. Confesar, el regular es confesado y el irregular es confeso. Vamos con la número 7. Eximir, el regular es eximido y el irregular es exento. Y para terminar esta parte del estudio de los verboides, vamos con la número 12. Juntar, el participio regular es juntado y el irregular será junto. La normativa recomienda seguir, ¿sí?, las reglas con respecto al buen uso de la palabra, por lo tanto, debemos nosotros, ¿no?, debemos estar en la capacidad de utilizar especialmente los participios irregulares, pues estamos en el proceso de aprendizaje en cuanto a las normas para el buen hablar y el buen escribir de nuestro castellano. Y terminamos con el estudio de los gerundios o los verboides gerundios. Estos son palabras conjugables terminadas en ando y endo. A los verbos de la primera conjugación, ar, les corresponde ando. Ejemplos, amando, cantando, acabando, soñando y jugando. A los verbos de la segunda conjugación, les corresponde yendo. Temiendo, bebiendo, tejiendo, cediendo y perdiendo. Y a los verbos de la tercera conjugación, ir, también les corresponde la terminación yendo o, en algunos casos, dependiendo del tipo de verbo, yendo con y. Ejemplo, partiendo, viviendo, yendo, que proviene de ir, eligiendo y corrigiendo. Los gerundios, al igual que los dos verboides anteriores, también cumplen funciones determinadas.
Si bien es cierto, no son verbos, pero pueden ser parte de una perífrasis verbal, que es un tipo de verbo, pero también puede desempeñar las funciones de un adverbio de modo. Vamos entonces al análisis de cada oración. Estábamos leyendo un libro. Estábamos leyendo. Esto, chicos, es una perífrasis verbal del caso especial que vamos a ver a partir del día de hoy. Al igual que siguió caminando y anduvo caminando también. Se pueden formar perífrasis verbales con los infinitivos estar, seguir y andar, más el gerundio leyendo, caminando o cualquier otro que puedas tú formular. La construcción estará funcionando como una perífrasis verbal y dentro de una oración estará cumpliendo las funciones de un núcleo del predicado. Ahí está. ¿Quiénes estábamos leyendo un libro? Respuesta, nosotros. Entonces, esta oración presenta un sujeto tácito. Y el verbo está construido básicamente por un verbo conjugado más un gerundio. Siguió caminando. ¿Quién siguió caminando? Respuesta, él o ella. También presenta sujeto tácito. Nos faltó colocar aquí el núcleo del predicado. Ajá. Y en la última, ¿quién anduvo caminando? Él o ella, ¿no? Claro, él o ella también. Entonces también esta oración presenta un sujeto tácito. Y también nos faltó colocar el núcleo del predicado. Ahora sí, lo vamos a colocar para poder terminar esta primera parte del estudio de los gerundios. Ahora también dice que este puede ser parte, puede cumplir las funciones, desempeñar las funciones de un adverbio de modo. Juan se encuentra trabajando. El verbo es se encuentra y le colocamos núcleo de predicado y hacemos la pregunta. ¿Quién se encuentra trabajando? Respuesta, Juan. Aquí encontramos un gerundio. A la pregunta, ¿cómo se encuentra Juan? La respuesta será trabajando. Este elemento estará cumpliendo las funciones de un complemento circunstancial de modo. ¿Por qué razón complemento circunstancial de modo? Porque está cumpliendo las funciones de un adverbio de modo, que es la forma como se presenta la acción. Entonces, si es un adverbio de modo, dentro de una oración será un complemento circunstancial de modo. Y terminamos con este de aquí. El verbo es llegó, le colocamos núcleo del predicado y hacemos la pregunta. ¿Quién llegó corriendo a esa casa? Respuesta, él o ella. Ahí está. Él o ella, sujeto tácito. Y si nos damos cuenta, corriendo es la forma como llegó él. Y toda forma, ¿sí?, señala el modo del verbo. Y si es un modo, es un adverbio. Dentro de esta oración, ese adverbio cumple las funciones de un complemento circunstancial. ¿De qué tipo? De modo. Complemento circunstancial de modo. De esa manera, chicos, estamos demostrando que efectivamente los gerundios cumplen, en primer lugar, ser parte de una perífrasis verbal que funciona como núcleo de predicado y
También cumple las funciones de un adverbio de modo, que dentro de una oración cumpliría las funciones de un complemento circunstancial de modo. Pues bien, chicos, eso ha sido el estudio de los verboides, ¿sí? Los cuales, vuelvo a repetir, se clasifican en tres grupos: infinitivos, participios y gerundios, que es interesante, muy interesante reconocerlos para no equivocarnos al momento del reconocimiento de los verbos dentro de una oración. Conmigo será hasta la próxima semana. Recuerda que durante estos días en las clases en vivo estaremos desarrollando una serie de ejercicios que te ayudarán a poder entender mucho mejor el tema que estamos trabajando. Nos vemos, cuídense mucho, bye bye.